en muchas ocasiones, siempre que se abre alguna convocatoria de inscripciones y demás, que es muy importante hablarlo el día de hoy, hablarlo en el mes de las infancias, hablarlo un día como hoy, porque parte de festejar también es festejar que los niños y las niñas consigan y tengan una familia como la ley y se merecen a lo largo de su vida. Así que separamos un poquito y vamos a presentar una nota que les va a gustar mucho, quédense atentos. Todo te lo cuenta Florencia. Flor de Domingo. En la radio lo invitamos a escuchar este reportaje. Bueno, nos vamos a tomar este ratito porque vamos a presentar a una persona con la que vamos a hablar y nos va a poner un poco en autos de una situación que nos atraviesa como sociedad desde siempre. En un día como hoy en el que celebramos la niñez, también queremos tomarnos un pequeño momento para hablar de aquellos niños y aquellas niñas que todavía están esperando encontrar una familia. Queremos entender un poquito de cómo viene esta situación en general, conocerla un poco más, tal vez un poquito más de cerca, acompañar a mucha gente que está en este proceso también. Y para eso vamos a estar hablando con una persona calificada para eso. Ella es mamá, ha adoptado también y es referente en esta temática. Estamos en comunicación con la abogada Mariana Macía, que nos atiende para contarnos un poco más de este tema el día de hoy. ¿Cómo te va, Mariana? Buenas tardes, gracias por atendernos el día de hoy. Buenas tardes, Mariana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por convocarme y por querer hablar de esta temática también, ¿no? Justo en este día. Totalmente. Me parece que es una temática que es importante hablarla los 365 días del año, que nos acompaña también. Estamos siempre pendientes de cuando se abren las convocatorias, cuáles son los requisitos y demás, pero tal vez no sabemos, la importancia que tiene esto en nuestro país, a nivel mundial, pero vamos a hablar un poco de nuestro país y de tu experiencia personal. Tal vez podemos arrancar por ahí, que vos nos cuentas tu experiencia personal. De lo que quieras. Y después de ahí te vamos preguntando un poco de cuál es la situación de la adopción en Argentina el día de hoy. Sí, mi experiencia, para resumirte, cualquier cosita me preguntás, pero bueno, yo soy mamá por adopción de 2 niños, o sea que pasé el proceso, todas las instancias administrativas, judicial, bueno, todo el proceso. Lo hice en Buenos Aires, en Cava, pero la mayoría de las cuestiones y el fondo de la cuestión es lo mismo en todo el país. Si bien hay particularidades en cada provincia, podríamos decir. Pero bueno, pasé el proceso. Y bueno, a través de pasar de la experiencia de vida, es lo que puedo decir, me fui metiendo cada vez más en el tema, cada vez más de por ahí hablar con gente. Me pasaba muy seguido, no sé, que mi suegra me decía, ay, quiere adoptar la hija del, no sé, el vecino o la prima de la que tiene el almacén. Y yo le decía, bueno, pasarle mi teléfono y yo la ayudo. Y así de a poquito, y también siendo activista en fundaciones o en asociaciones, fui metiéndome cada vez más en la temática de adopción. Bueno, y a raíz de eso y más cosas personales, que por ahí es mucho, hoy estoy con esto y me encuentran acá, un poco dando la voz sobre este tema, desde la humildad, desde mis conocimientos profesionales y también mi experiencia de vida, ¿no? Después hay mucho, es muy complejo. Mariana, es un tema que se habla lo suficiente que se tendría que hablar, porque así como decís vos, la vecina quería adoptar y le dije pasale mi teléfono y demás, me parece que hay muchas dudas, muchas dudas. La gente no sé si tiene tan claro cómo es el sistema de adopción en Argentina o a dónde tiene que ingresar, o también ¿qué es una opción real y con todo el mismo amor que ser padres o madres naturales, el poder darle un hogar a un niño, a una niña, a alguien que está esperando una familia? ¿Se habla lo suficiente del tema en Argentina? No se habla lo suficiente, no. Y también primero desde el lado desde ser madre, y cuando yo lo cuento, lo digo, sale te digo, situaciones cotidianas, ¿no? Una comida, encontrar con otra familia, no sé, del cole, que no conozco desde siempre, que no han conocido nuestro recorrido. Cosas cotidianas, y como mamá te lo cuento. Cuando yo cuento que soy mamá por adopción, que no significa ni una situación mejor ni peor que otra maternidad, sí diferente, hay cuestiones diferentes. Bueno, las preguntas casi siempre son las mismas. Uy, qué difícil, ¿no? ¿Y cuánto te tardó? Y una pregunta siempre con la edad de mis hijos, hay mucho interés en el tema de la edad.
en lo difícil que es, en cómo pude, como si hice algo grandioso y no es algo grandioso, y así diferentes temáticas o preguntas que sí, que tienen que ver con los mitos, con la falta de información, que todavía hoy subsiste. Todavía hoy Sí. hay muchas cuestiones que se creen que son todavía como era la ley anterior hace 15 años, hace 10 años. Y no es algo que normalmente, igual quiero dejar en claro esto, que no es que pongo el peso en la persona que lo dice, que quizás lo dice con mucho amor y cortesía y no tiene por qué saberlo. La información debería venir desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces no es cargar a la gente, pero sí todavía hay mucho mito, mucha falta de información. Claro, a eso me refería con esto de si se habla lo suficiente, porque me parece que no es la gente por ahí la que tiene que salir a buscar la información, sino que hay tantos niños y niñas buscando un lugar, un hogar, que tendría que venir desde el Estado, tendría que venir desde arriba, es una información que tendría que llegar directamente sin demasiados tapujos sobre el tema también. Exacto. Yo tengo una duda con respecto, ¿hay estadísticas sobre qué cantidad de personas hay inscriptas para adoptar? ¿Cuántos chicos hay buscando una familia? Sí, ahí justo estaba, para la nota cuando quedé, las estaba viendo porque yo tengo las estadísticas y los porcentajes aproximados, pero los busqué por si salía esta pregunta. Mirá qué oportuna tu pregunta. Y sí, hay una dirección nacional de los registros de adopción que nuclean a todos los registros provinciales, provinciales y de Cava, ¿no? Que tiene autonomía. Entonces, justo ahora en agosto, miro para abajo porque tengo monitor abajo, se emitieron las estadísticas oficiales de la Dirección Nacional. Entonces ahí, o sea, no vamos a leer todas las estadísticas, que por ahí para una nota puede ser tedioso, pero bueno, fácilmente podemos ver la cantidad de inscriptos que hay, de personas que quieren ser familias por adopción. No hay de los niños, sino de la cantidad de personas. Sí. Entonces por ahí podemos ver que hay 2.219 legajos que están de personas, eso puede ser personas o parejas, que están dispuestos a adoptar. Tanto sean parejas como personas individuales también. Pueden ser parejas heterosexuales, parejas homosexuales, padres solteros, madres solteras. Exacto, exactamente. Como vos decís, la familia en un concepto de diversidad. Homoparental, heterosexual, una sola persona. Yo le suelo decir proyecto único. A veces se dice persona sola, pero en realidad solo, claro, solo es muy difícil, hay que estar en red. Pero una persona, un proyecto único, proyecto en pareja, y ahí, por ejemplo, fácilmente vemos de las estadísticas que la mayoría, como que yo te dijera, el 80% de quienes se inscriben a adoptar, el 80% se inscriben para niños de 1 año. Claro. Ajá. Si yo después nucleo entre 1 año, 2 y 3, tenemos el 70%. O sea, el 70% de las personas, sean pareja o proyecto único, se inscriben para adoptar niños de entre 1 año, la mayoría, y podemos ir hasta 3 años. Y a partir de ahí, son muy crudas los números, ¿no? Porque a partir de 6 años, imaginen, 43%, 8 años, 18%, y va bajando cada vez más. Entonces, para niños entre 13 y 15 años, tenemos 1% de los legajos, de las personas que desean adoptar, ¿no? Ser familia por adopción. Y lo mismo pasa con la salud, sería como los mismos porcentajes, como casi la totalidad para niños sin cuestiones de salud, y muy poquito porcentaje para niños que necesitan apoyo, que tienen una enfermedad, que tienen una discapacidad. Y en ese rango de salud hay mucha diversidad, ¿no? Porque quizás es algo controlable, algo que no tiene tanta complejidad, y sí hay complejidad además. Sí. Estaba pensando, Mariana, en esto que decías. Aquí en Aire de Santa Fe, este es un tema que venimos siguiendo. Cada vez que el RENAPER abre una convocatoria, cada vez que algo sucede con respecto a este tema, vamos siguiendo. Y estos números que vos nos estás diciendo son totalmente reales. Entendemos, obviamente, esto de que quien busca adoptar intenta poder participar de la crianza de ese niño, de esa niña, desde muy corta edad, es decir, desde los 0 hasta el año o desde los 3 años en adelante. Pero la realidad es que la cantidad de niños y niñas que
que le llamamos niños grandes, se le denomina de esa manera. De hecho, hay muchas agrupaciones que se llaman Adopta Niños Grandes y demás, que la verdad es que te muestran que no tenés que esperar un montón de tiempo para que te llegue la oportunidad de formar una familia con un niño, con una niña, sino que en realidad está esa posibilidad. A veces tienen, como decías vos recién, 5, 6, 7, 8, hasta 11, 12 años y siguen siendo niños, sí, o hasta adolescentes también que están buscando una familia, que se merecen tener una familia, y empezar a hablar de eso sin tapujo, ¿no? Decir, porque hay muchos miedos. No sé cuál, a vos cuando te llega alguien o a vos como abogada a consultarte, alguien que te dice, mira, tengo la oportunidad de adoptar a un niño o una niña de 11 años. La cantidad de miedos y prejuicios que debe venir atrás de eso, ¿no? Sí, es mayor la cantidad, como vos bien dijiste, de gente que busca adoptar, que ahí podemos ampliar por qué pasa así, te puedo dar mi opinión, por qué uno busca un niño más chiquito, aunque parece obvio, pero bueno, quizás hay cuestiones que no son tan obvios y que se podrían trabajar. Una es la que hacen ustedes, la información y la difusión, informar de cómo es el sistema realmente. Y otras son los miedos que se tienen. Desde mi lado, ya en la parte de, yo doy cursos, talleres, participo soy voluntaria en la Red Argentina por la Adopción, que es una fundación que trabaja mucho este tema. Uno de los miedos iniciales es la palabra, te la digo, la burocracia. Sí, el papeleo. Sí, el papeleo y cuánto es difícil el trámite y mucho hincapié ahí, mucho hincapié. Y eso te lo puedo revertir, ese miedo. Y después sí puede haber cuestiones, miedos más que tienen que ver con lo vincular, que bueno, uno está ahijando y va a ingresar a su familia un niño, una niña o un adolescente que no ha nacido en su familia, ¿no? Entonces hay características que tiene que aceptar, hay cuestiones que hay que acompañar, hay dolores también muy, muy grandes, ¿no? Dentro de los chicos. ¿Por qué llegan los chicos al sistema? Claro. Si no es como una cuestión color de rosa, y no es así. Pero por ahí un gran miedo respecto al trámite, a la burocracia, al tiempo al tiempo también. El tiempo sería otro gran miedo. Y otro, bueno, a lo vincular, que no sé si está tan mal. Quizás no encararlo desde el miedo, pero sí desde la preparación. Sí. Ahora que dijiste eso, me voy a tomar un ratito y te voy a preguntar por tu experiencia personal. Porque a veces yo pienso que contarle a la gente, digo, más allá de vos como abogada y tus cursos y lo que te has formado, hay algo real que es la experiencia personal que tiene también cada persona. Y me gustaría un poquito preguntarte por eso. Y antes de arrancar a preguntarte algo, quería preguntarte, ¿qué te motivó a adoptar? Ay, sí, la experiencia que atraviesa, por eso me preguntas. A veces me es difícil contar, pues esto es muy particular, como si yo siempre hubiera querido, siempre estaba la adopción en mi vida, en mi familia, en mi deseo, siempre, incluso antes de buscar familia o de pensar en eso. Y ahí sí debo contar que también quizás, esto es como súper personal, hasta cuando me lo preguntan así lo he hablado en terapia, pero en mi familia yo tengo muchos primos por adopción, y tengo tíos que han adoptado, entonces para mí desde chica, para mí era, no sé, venía un primo, ponerle que venía el asado familiar del domingo, bueno, es tu primo, bueno, listo, mi primo. Eso es quizás una característica. No sé si ayuda o no, porque quizás... Algo que naturaliza también el hecho de poder, de que alguien participe de una crianza tal vez más, sin tantas preguntas. Bueno, es mi primo. Sí. Lo trajeron y lo voy a querer como un primo. Y aparte, hoy en día que la gente está tan sola, el hecho de poder construir como se pueda estos núcleos familiares que no tienen nada que ver con una consanguineidad o con vínculos sanguíneos, y la verdad que es una lástima que haya gente que está sola cuando hay tanta disponibilidad. Sí, somos tantas personas en el mundo. Exacto, quizás ahí con lo que decías, creo que en mi ser o en mi interior había algo marcado de que yo sabía que el vínculo biológico no es el único. Y que se podía construir, que se puede construir un vínculo, que es un poquito lo que comentaste. Y después, un poco también para cuando fue bueno, el momento de me casé, todo más o menos los pasó, ¿no? Ya me había recibido, posgrados, trabajo, mi marido también, bueno, él quiso ser papá, a mí no me...
yo quería ser mamá, pero siempre lo iba corriendo, Claro. trabajo, bueno, cuestiones, ¿no? Que a veces pasan en la vida también. Ujú. Y a las mujeres, bueno, estamos en la modernidad y hay un montón de cosas que son, no sé, que siguen avanzando, pero el reloj biológico o esas Claro. cuestiones siguen igual, más o menos, por más que hay Sí, sí. ayuda. Y bueno, y a mí me pasó que nosotros queríamos adoptar y siempre dijimos o decíamos, bueno, después, como después Claro. del hijo biológico, que es algo que yo lo trabajo mucho ahora con la gente que estoy o que acompaño. Y luego yo había pasado los 35, 36, no llegó y hay un protocolo como bastante fuerte que no sé si lo escucharon, pero que si un año buscas familia y no quedas embarazada, bueno, como que vas yendo hacia la fertilización asistida. Claro. Por Viendo lo otras menos hasta las de posibilidades. baja, Sí. sí, a las de baja complejidad. Es bastante. Y bueno, cuando estaba ya casi, tenía la súper, cuando tenía ya la clínica, el médico, todo para empezar, y la verdad que una charla así sentida, no sé si fue tan largo, pero me la acuerdo, que dijimos, bueno, ¿por qué? Si nosotros queríamos adoptar, porque no había un tema ni de infertilidad ni de nada, solo de tiempos. Claro. Bueno, tenés esta edad, un año no, vas a fertilidad. Y bueno, no quisimos pasar eso. Y la verdad que al principio tomamos la decisión, no, hagamos esto que queremos. Y después cuando empezamos los trámites, incluso estaba la duda, que lo hablamos cuando nos evaluaron, de ir por las dos formas, por el tratamiento y por la adopción. Y cuando empecé el camino a la adopción me di cuenta que no era factible. O sea, por lo menos para nosotros. Toda la energía tenía que estar en un En un lado. solo lugar, sí. En un solo lugar. Y y ahí empezamos a hacer cursos, cosas, espera activa, se le suele llamar, a prepararte durante la espera. Y nosotros hicimos mucha espera activa, muy intensos los dos por ahí. Sí. Y bueno, hacíamos grupos, talleres. La parte legal después me interesó más y me fui metiendo, pero por ahí porque ya era abogada, si no Claro. hubiera sido en la profesión que tenga. Y bueno, hicimos todo el proceso, que para mí fue muy bueno. No lo viví mal. A mí me evaluaban y yo estaba contenta de que me evalúen. Claro. Tenían 3 meses la entrevista y yo me lo ponía y estaba súper contenta. Sí, sí. Y bueno, y después nos llamaron por nuestros hijos y bueno, somos familia de 4. ¿Eran hermanitos ya? Sí, hermanitos mellizos. Así Ah, que... bien. Bien, bien. Y Sí. todo ese nuevo desafío de arrancar primero con 2, que eso es algo importante, sí. de buenas a primera, y también no es de un día para el otro, eso es lo que quería decir, porque ustedes se venían preparando, pero la realidad es que en casa, sí, en el momento en que están en casa, que llegan a casa los dos, sí se transforma en de un día para el otro porque se vuelve realidad ese sueño y ese proyecto tan importante. Así que bueno... Sí, que la gente que está del otro lado, porque te escuchaba recién tu historia personal y demás, y ustedes se prepararon mucho, se motivaron mucho, me imagino que conocieron gente en el camino que los fue motivando también en todo esto. En el caso de que haya alguien del otro lado que esté pensando en adoptar, que esté pensando en ingresar a conocer más del tema, ¿hay algunos lugares oficiales o páginas oficiales donde empezar a informarse? Sí, los registros de cada provincia, uno cuando quiere adoptar, para decir en forma previa, se tiene que inscribir en el registro que le corresponde a su provincia. Ustedes tienen el ROAGA en Santa Fe, por ejemplo. Tiene que buscar, o si es de Córdoba, busca en Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires, busca en Ciudad. Y los registros suelen dar charlas, suelen dar actividades que tengan que ver con la adopción, con la información, con la sensibilización. Y si no, bueno, te nombro la Red Argentina por la Adopción, que es en la red Argentina por la Adopción, buscan en Google o en redes, hay un montón de actividades de difusión y bueno, yo también realizo, pero sí, ahora que con las redes sociales es mucho más fácil llegar a la información. Pero por un lado, primero, el registro que les corresponda y después buscar asociaciones, fundaciones, profesionales que se dediquen a eso. Es accesible la información. Buenísimo, buenísimo. Entonces, si no, te pueden buscar en Instagram como Mamá por Adopción y Abogada. La buscan entonces a Mariana para hacer alguna consulta, para enterarse un poquito más y ver la información que va subiendo. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y porque, bueno, obviamente un día como hoy, que me imagino que debes estar celebrando también el Día de las Infancias ahí con tus niñes, también un poco compartir con la gente tu experiencia, tanto como abogada como mamá.
Gracias, gracias a ustedes, que sé que están con el tema, ya estuve anteriormente en el canal y así que también a disposición cuando gusten y cuando requieran. Gracias, Bueno, abrazo muchas grande. gracias. Gracias. Bueno, estábamos en comunicación con Mariana Macía, ella es abogada, @mamá por adopción y abogada, en un día como hoy tan importante para hablar de adopción en Argentina, porque todavía miles de niños y niñas están esperando una familia. Estamos en tu